Estadística 1, el tema distribución de frecuencias. Vamos a resolver el inciso C del ejercicio número 8 de nuestro manual Educa. Nos dice el enunciado completar la siguiente tabla de tabulación discreta. Aquí está la tabla donde consideramos las frecuencias simples, frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple y frecuencia porcentual. Algunos valores están incompletos, los vamos a ir conformando según algunas propiedades y definiciones de estas frecuencias. Vamos con la primera. Nosotros sabemos por definición que la frecuencia porcentual P sub J es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100. Podemos aplicar esta definición. Reiteramos, la frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100. En ese caso vamos a tener acá 0,15 multiplicado por 100, vamos a tener 15%. En sentido contrario, o viceversa, mejor dicho, podemos hallar también la frecuencia relativa dada la frecuencia porcentual. Para lo mismo, vamos a despejar de acá H sub J y esto va a ser P sub J dividido entre 100. Entonces, segundo criterio de cálculo que podemos aplicar para llenar este cuadro incompleto de tabulación discreta. Entonces tendríamos, por ejemplo, para este caso diríamos 25% dividido entre 100 va a ser igual a 0,25. Ahí está. Para la tercera, similar caso al primero, la relativa por 100 nos va a dar el 30%. Viceversa por acá, vamos a tener 0,20. Adicionalmente, para poder completar estos dos de acá, nosotros sabemos por definición que la sumatoria de las frecuencias relativas H sub J, la sumatoria de las frecuencias H sub J, desde que J es la unidad hasta N va a ser igual a la unidad. Entonces también podemos aplicar esa relación y vamos a tener pues lo siguiente. Vamos a tener por acá H1 es 0,15 más H2 0,25 más H3 0,30 más H4 0,20 más un H5 que corresponde a la fila 5. La sumatoria de todas estas tendría que darnos la unidad. Vamos a sumar las mismas, tendríamos por acá 0,40, 0,70, 0,90 más H5 igual a la unidad. Despejando H5 va a ser 1 menos 0,90 que va a ser igual a 0,10. Por lo tanto, el valor faltante para nuestro caso va a ser 0,10. Entonces tenemos 0,10. Entonces tenemos por acá, reiteramos, anotamos 0,10. Requerimos saber la porcentual. Para la porcentual multiplicamos por 100 y nos va a dar el 10%. Comprobándose así la suma del 100% y la unidad para las frecuencias relativas. Para las frecuencias absolutas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener la definición de frecuencia relativa. La definición nos dice frecuencia relativa H sub J va a ser la división de los N sub J, frecuencia absoluta, entre frecuencia total o tamaño de muestra o frecuencia absoluta total por definición. Entonces tenemos la misma para este caso. De la misma podemos despejar nosotros la frecuencia absoluta
Entonces vamos a tener n sub j va a ser igual a h sub j, frecuencia relativa, multiplicado por n, frecuencia total. Entonces podemos aplicar esa relación para nuestro caso. Podemos aplicar para el primero, por ejemplo, y luego vamos a deducir para las demás. Si hago para el primero, para n1, vamos a tener por acá n1, por ejemplo, n1 de la fila 1 va a ser h1, que es 0,15. Este es h1 multiplicado por n, la frecuencia total o tamaño de muestra o cantidad total de datos, que en este caso pues asciende a 20. Entonces multiplicamos por 20. En conclusión, n sub 1 va a ser igual a 3, ¿no? Si multiplican 0,15 por 20, les va a dar el valor 3. Ahí está n1 para completar este cuadro de distribución de frecuencias. Tabulación discreta, entonces viene por acá el número 3. Lo mismo para los siguientes casos. ¿Cómo va a ser para n2? 0,25 por 20. En este caso, eso va a ser igual a 5. Siguiente caso, 0,30 por 20. Multiplicamos, va a ser 6. Siguiente caso, 0,20 por 20 va a ser 4. Y finalmente 0,1 por 20, que va a ser 2. Si ustedes suman todas las frecuencias absolutas, tenemos por acá 8, 14, 18, 20, haciendo el total, la frecuencia total, tamaño de muestra o cantidad total de datos. De esa forma completamos este cuadro. Vamos con otros ejercicios.